Muy buenas noches a todos los que estamos conectados. La verdad es que es un gusto para nosotros, Banco Santander y la aceleradora de Acelera Anáhuac, recibirlos por este tema tan importante que está viviendo el país, este tema de nearshoring y las conferencias que vamos a estarles dando todos los miércoles en este horario, ¿no? Ya después van a estar viendo las diferentes ligas a las cuales conectarnos, pero lo más importante es que en verdad disfruten y aprendan y aprovechemos a los ponentes que nos van a acompañar. Voy a darle la introducción a Rodolfo Hernández Sada, director ejecutivo del segmento de negocio internacional y agronegocios de Banco Santander, para que nos dé una pequeña introducción. Adelante, Rodolfo. Pues gracias, Giselle, y muy buenas noches a todos. Bueno, pues ya me hizo favor, Giselle, de presentarme. Como comentaba, estoy a cargo de las áreas de negocio internacional y agronegocios en Santander, y soy el coordinador además del programa Nearshoring para el banco. Pues muchas gracias de nuevo por su participación. Para nosotros es muy importante estar cerca de ustedes, nuestros clientes PYME, por lo relevante de su actividad para la economía, principal generador del PIB, y por su efecto o contribución en el ámbito social, que es el primer generador de empleo. También un agradecimiento muy especial, desde luego, a nuestro socio estratégico, la Universidad de Anáhuac del Norte, por las facilidades para llevar a cabo este programa, que sabemos que es el primero que es desarrollado por alguna institución bancaria, lo cual nos llena de orgullo. Grupo Santander, seguramente lo saben, si no lo comento, está comprometido con el desarrollo integral de la sociedad en los países en donde tenemos presencia. Somos, como ustedes saben, somos un banco global con presencia en 15 geografías, mayormente en Europa y muy fuerte en América del Norte y en Sudamérica. Y muestra de ello es pues un programa que es también corporativo, denominado Universia, que desde hace más de 20 años está apoyando tanto a las universidades como a los universitarios. Este programa se desarrolla en todas las geografías Santander. Y otro programa corporativo que también se desarrolla en todas estas geografías es el denominado International Desk. Este International Desk viene operando ya desde hace una década y trata y busca, y creo que logra, llevar de la mano a las empresas multinacionales en sus procesos de expansión vía la internacionalización en alguna de estas 15 geografías. Y también, desde luego, apoyamos a las empresas mexicanas que quieren hacer lo mismo, internacionalizarse en alguna geografía Santander. Hemos desarrollado, hablando ya un poquito del tema de nearshoring, una oferta valor diferenciado y que está basada en estos 11 años de experiencia que tenemos operando el programa para apoyar precisamente a estos clientes, que incluye servicios transaccionales, financiamiento, ambos bajo condiciones especiales. Y con condiciones especiales me quiero referir a que se han empaquetado una serie de productos con precios muy competitivos, incluso en la parte de financiamiento. Debo adelantarles que tenemos autorizado por el banco una bolsa con condiciones de fondeo, de financiamiento, tasas de financiamiento preferenciales para este tipo de clientes. Del tema de nearshoring, bueno, pues como saben, es una oportunidad histórica para el país. Nuestros especialistas en nuestras áreas de análisis económico estiman que por cada punto porcentual de ganancia que le ganemos a China en las importaciones que Estados Unidos realiza, el PIB de México se aceleraría en un 1.3% anualmente. Como saben, hoy día, incluso a partir del mes de febrero, México ya es el principal vendedor hacia Estados Unidos con un 15.5%, superando a China, que históricamente lo había sido. Esto es realmente digno de mención porque, honestamente, yo por lo pronto no me imaginaba que lográramos tanto en tan poco tiempo. ¿Qué motiva el nearshoring? Seguramente lo van a revisar
más adelante, pero simplemente por mencionar 6 puntos, pues naturalmente la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, la frontera común, la ubicación que tenemos con una frontera común de más de 3.000 kilómetros compartida con este país, la actividad comercial que es importantísima, 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, es decir, que ya desde hace años, desde la firma de los tratados, el primer tratado de libre comercio, nos hemos vuelto el primer socio comercial de los Estados Unidos. La inversión extranjera que proviene de Estados Unidos, que hoy representa cifras superiores al 40%, la mano de obra, que en buena medida es muy disponible, joven y cada día mejor y más capacitada, y que se vuelve un activo importantísimo para las empresas, y pues la solidez macroeconómica del país en temas de endeudamiento, tipo de cambio, etc. El beneficio del nearshoring, afortunadamente para la economía y para todos nosotros, no solamente está en aquellos grandes corporativos, sino se distribuye entre todos los segmentos. El segmento PYME, el segmento de banca de empresas y naturalmente el segmento de los grandes corporativos. Los grandes corporativos con los grandes anuncios, como es el caso de Tesla y algunos otros, o ampliaciones en plantas productivas, como es el caso de Nestlé. Las empresas, el segmento empresarial medio, porque serán, consideramos, los principales receptores de inversión extranjera directa, y el segmento PYME, por esto mismo, pero porque además son proveedores de los anteriores. Entonces, se dará un efecto, afortunadamente, que beneficiará a todos los segmentos, pero también a todas las geografías. Esto no solamente va a beneficiar a los estados del norte de la República, sino, en nuestra opinión, las obras o las grandes obras de infraestructura como el corredor interoceánico podrían beneficiar a las empresas del centro y sur-sureste del país. No solamente esto, sino también estamos notando un efecto interno de nearshoring, de empresas que están ubicadas justamente en el centro, sur y sureste, que se están acercando a los grandes empresas corporativas, como es el caso de Tesla, cuando ya están operando en estados de la República, como es el caso de Puebla, Texcoco, etcétera, etcétera. Finalmente, pues quiero comentarles, también anunciarles que Santander va a ser además el primer banco en lanzar un summit sobre nearshoring para clientes en colaboración con el financiero, con el medio del financiero. Esto ocurrirá el 14 de septiembre, ya está muy próximo. Seguramente ustedes, muchos de ustedes van, o todos ustedes van a recibir la invitación por parte de nosotros. Yo creo que como palabras finales les diría que, basado en todo lo que ya les he comentado, pues la aseveración nuestra del Banco Santander es que somos el banco del nearshoring, porque le hemos invertido desde hace 12 años tiempo y esfuerzo para lograrlo. Nos encuentra al banco muy preparados para aprovechar esta oportunidad, pero también encuentra preparado el país y los encuentra preparados a ustedes, el segmento empresarial, que, como ya lo decía desde hace tiempo, están haciendo negocios con los Estados Unidos, son conocidos por la calidad, por la competitividad, por la mano de obra en ese país, lo cual nos garantiza que esta oportunidad pues va a realmente ser bien aprovechada. Sería muy difícil que no aprovecháramos esta oportunidad. Creo que están todas las condiciones dadas para hacerlo. Y bueno, pues finalmente agradecerles a todos. Estoy seguro que estas sesiones magistrales, estas conferencias serán de mucha utilidad. Y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier tema, y bueno, continuamos con el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. La verdad es que con toda la introducción que nos estás compartiendo, pues bueno, vamos a continuar con el programa para empezar ahora sí ya de lleno. También tenemos a la doctora Laura Iturbide, que nos va a dar unas palabras. Adelante, doctora. Muchas gracias, Giselle. Pues nada, yo quisiera agradecer a nombre de las autoridades de la Universidad de Anáhuac esta gran oportunidad que nos brinda Santander Pymes de poder llegar hasta ustedes, aprovechando, como dijo muy bien Rodolfo, el momento de México. Creo que se nos está abriendo una gran oportunidad. Desde luego hay algunos obstáculos, pero sobre todo pues está
este elemento positivo de mayor construcción de parques, de inversión, de exportaciones, en fin, de negocios que pueden promover o alentar el crecimiento de México. Yo de verdad quisiera agradecer muchísimo el trabajo hecho por Rodolfo, por Luis Álvarez, por Giselle, por Carmen de parte de mi equipo para lograr este programa que hoy empieza magistralmente con esta masterclass que nos dará el doctor Luis de la Calle. Como ustedes saben, la experiencia de Luis es inmensa. Desde muy joven, él estuvo involucrado en negociaciones comerciales internacionales de México al más alto nivel y desde ahí, ahora desde su consultora, pues da una gran cantidad de conocimiento porque es realmente un conocedor del aspecto internacional y vamos a decir un experto en el tema de nearshoring, y yo diría que es un privilegio tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias, Luis, y compartir todos tus conocimientos y toda tu sapiencia con este público ávido, ¿verdad? Para aprovechar estas oportunidades de negocio. Pues no me resta más que agradecerles, como siempre, Giselle, Rodolfo, de esta oportunidad y decirles que muy entusiasmados desde la Anáhuac poder contribuir con este granito de arena en el desarrollo económico de México. Muchas gracias. A ti, Laura, y ahora sí ya nada más último mensaje para que nos quede clarísimo. Todos los miércoles, a partir de hoy hasta el 4 de octubre, estaremos dando estas conferencias en el mismo horario, de 7 a 9, de 7 a 8 y media algunas, y ya estarán viendo en nuestras redes sociales, en los mailings que les mandemos, la liga para poder accesar, pero verdaderamente no se lo pueden perder. Desde hoy el contenido van a ver que es excelente y que van a aprender muchísimo, y justo es el objetivo. Car, ahora sí te dejo a ti para que ya demos introducción completa a la sesión del día de hoy. Pues bueno, me toca presentar al doctor Luis de la Calle, que es director general de la Calle Madrazo Mancera, consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. Ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN. Luis de la Calle cuenta con amplia experiencia académica, participa en frecuentes medios de comunicación y es columnista en El Universal. Su más reciente libro es La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Quisiera yo agradecer, por supuesto, a Banco Santander por su muy generosa invitación a este programa tan interesante de cómo el nearshoring puede ayudar a convertirse en un catalizador para el desarrollo de México. Y bueno, Giselle, muchas gracias también por tus palabras, y a Laura también por la invitación de la Universidad de Anáhuac, y por supuesto a Carlos Camacho, que me hizo el favor de invitarme también por parte de la Universidad de Anáhuac a este evento. Generalmente, cuando uno habla de este tema, la primera pregunta que le hacen las personas que no están en el día a día del comercio exterior es: ¿de qué tamaño es el nearshoring? O sea, ¿es un evento, un fenómeno relativamente pequeño para México, o es un fenómeno que pudiera ser transformador del país? Y la respuesta es bastante sencilla. O sea, el nearshoring para México es positivo, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que no hagamos nada. O sea, y si no hiciéramos nada, tendríamos beneficios de este fenómeno, pero el tamaño de los beneficios depende de la tarea que hagamos en México. Entonces, el nearshoring, en el fondo,
se convierte en una especie de espejo en el que México se ve a sí mismo, y en ese espejo, cuando tú te ves, vas a descubrir varios aspectos, algunos de ellos tus debilidades, ¿no? Donde uno no es muy bueno, que tienes que corregir, algunas de ellas, pero también vas a descubrir tus ventajas, lo que se llama en economía, en comercio exterior, tus ventajas comparativas. Y entonces la clave para impulsar el nearshoring, para que el nearshoring sea un catalizador del desarrollo mexicano y un desarrollo que sea incluyente, en el sentido de que se beneficien de este proceso no solamente las regiones del país, los sectores del país, las empresas del país que tradicionalmente se han beneficiado de la apertura, sino que puedas extender esos beneficios a regiones del país que no han participado, a sectores del país que no han participado de una manera positiva o no han participado de cualquier manera, y a segmentos de la sociedad que tampoco han tenido una participación. Entonces, la pregunta clave para México es si convertimos el nearshoring en un elemento que sea catalizador del desarrollo incluyente de México. Como la mayoría, quizá muchos de ustedes sepan, hace más o menos 15 días, el Coneval publicó las cifras de pobreza para México en el año 2022. En México se calculan las cifras de pobreza cada 2 años. El INEGI, que es la agencia de estadísticas del país, hace una encuesta a más o menos 65,000 hogares cada 2 años. La hace generalmente en el tercer trimestre de los años pares. Entonces, la última encuesta que se hizo de los hogares fue entre julio y finales de octubre de 2022. Con base a los resultados de esa encuesta, se calculan los niveles de pobreza en el país. La encuesta ingreso-gasto de los hogares, lo que básicamente hace es que visitan a estas familias y les preguntan 4 cosas. Una, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? Y las familias contestan, bueno, yo tengo ingresos laborales de trabajo subordinado, o tengo ingresos laborales independientes, o tengo ingresos capitalistas, ¿no? Como empresario que puede ser de una muy pequeña empresa, o tengo ingresos capitalistas porque alquilo alguna propiedad que tengo, o tengo ahorros en el sistema bancario que me generan intereses, o recibo transferencias. Y las transferencias que se reciben pueden ser por parte del gobierno, pueden ser pensiones y jubilaciones, o pueden ser remesas que vienen del extranjero o donativos entre privados. Pero también les preguntan a las familias su patrón de gasto, o sea, cuánto gastas en alimentos, cuánto gastas en salud, en transporte, cuánto gastas en ampliar tu vivienda, en invertir en un negocio y todo lo demás que se le pueden ocurrir. Y después también te preguntan cuáles son tus activos. Tengo o no vivienda, tengo o no cuentas bancarias, etcétera. Y cuáles son los pasivos de la familia. Eso se hace con 65,000 familias y con base a esas encuestas se calcula los niveles de pobreza en el país. El nivel de pobreza en México depende básicamente de 2 cosas. 1, de los ingresos que reciben los hogares, y 2, de lo que el Coneval llama las carencias. Las carencias son aquellos satisfactores que son necesarios para tener una vida una vida decente y digna, y que se consideran como cosas esenciales. O sea, hay 6 carencias: la carencia alimenticia, la carencia alimenticia, de vivienda, de seguridad social, carencia de salud, carencia de servicios para los hogares, agua potable, acceso a electricidad, drenaje, etcétera, y carencia de seguridad social. Pues con base a esos 2 elementos, las carencias, que son 6, y los ingresos,
se publica el número de pobres en México. Y lo que resultó de la última encuesta es que se redujo la pobreza de una manera muy importante. Pasamos de tener un nivel de pobreza en 2020 de 43% a un nivel de pobreza de 36.3% en 2022. Obviamente, en 2020 el nivel de pobreza había crecido porque habíamos tenido el confinamiento por COVID y porque habíamos tenido las consecuencias negativas del COVID en el año 2020. Si comparamos la pobreza no contra 2020, sino contra 2018, veremos que la pobreza también se redujo de una manera importante, pero no de 43% como en 2020, sino de 41%. Entonces, en México hubo una reducción significativa de la pobreza comparado con 2020 de 41 a 36.3 y de 2022 contra 2020, contra 2020 de 43 a 36 y comparando 2022 contra 2018, una reducción de 41 a 36. La pregunta es ¿por qué se redujo la pobreza? Y la respuesta es, la pobreza se redujo porque tuvimos un incremento muy importante en los ingresos. ¿Y qué ingresos se incrementaron? El 73% de los ingresos de los hogares, según la encuesta de el INEGI, fueron producto de fuentes del trabajo, de trabajo subordinado o trabajo independiente. La abrumadora mayoría de trabajo subordinado. 73% de los ingresos de los hogares provienen del esfuerzo laboral. El 16% viene de las transferencias, incluidos todos los programas sociales, y el resto viene de ingresos de renta o por capital. Es decir, la reducción de la pobreza responde fundamentalmente a que hoy en día las empresas están pagando más y los salarios reales han crecido de una manera importante. Entonces uno se pone a pensar, oye, ¿por qué se han incrementado los salarios en México en los últimos años? Y la respuesta es relativamente sencilla, por dos razones. Una, porque hay menos mexicanos que están buscando trabajo porque los grupos de jóvenes que ingresan a la fuerza laboral son más pequeños. Y dos, porque las empresas tienen mayor capacidad de pago. O sea, hoy en día las empresas en México, incluidas las pequeñas, son más competitivas de lo que lo eran hace 30 años. En México ha habido una revolución silenciosa de la capacidad de las empresas de generar valor agregado. Y la razón detrás de esta nueva capacidad de generar valor agregado, por cierto, en economía valor agregado es nómina más utilidades. Entonces las empresas tienen mayor capacidad de pagar mejores salarios, contratar a más personal, es la nómina, pero también mayores posibilidades de generar utilidades, y esas utilidades sirven para dos cosas. Una, para invertir en el futuro, y dos, para pagar impuestos sobre la renta. Entonces, en México, en el último censo económico que se levantó en el año 2019, se vio un incremento muy importante en la capacidad empresarial de generar valor agregado, pagar más nómina y pagar más y generar más utilidades y pagar más impuestos. Y ese proceso ha continuado después de 2018, en 2019, en 2020 hubo obviamente una caída por COVID, pero hubo una recuperación en 21 y sobre todo en 22 y sobre todo en 23. Entonces, ¿por qué las empresas mexicanas hoy están un poco mejor de lo que históricamente han estado? Bueno, la razón es relativamente clara. Estamos empezando a cosechar los beneficios de los 30 años de apertura de la economía mexicana. O sea, México ya pagó el costo de haber hecho un esfuerzo muy importante de abrir su economía al mundo con las negociaciones que se hicieron en los años, al principio de los años 90. La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las negociaciones que se hicieron en América Latina, la negociación que se hizo posteriormente con la Unión Europea y después las negociaciones que se hicieron con países asiáticos. Pero hay una diferencia muy importante
entre la circunstancia que estamos viviendo hoy en día, que se llama nearshoring, con las circunstancias que teníamos hace 30 años cuando iniciamos el proceso de apertura. Lo mencionó Laura hace rato. Esto se puede clasificar como un momento México. En mi vida profesional, por mi edad y en mi trayectoria, he tenido la oportunidad de participar en 4 momentos México. El primer momento México fue la negociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, que se negoció en 1992, se ratificó en 1993 y entró en vigor en 1994. Ese fue un evento muy importante porque implicaba una expresión de deseo de México de convertirse en un país competitivo en un contexto de una economía abierta. Eso nos ganó una reputación internacional significativa y que México saliera en algunas portadas de las grandes revistas más influyentes del mundo diciendo México está cambiando de una manera muy importante. Después tuvimos un fenómeno similar en el año 2000 con la elección del presidente Vicente Fox a la presidencia de la República, porque eso se interpretó correctamente desde mi punto de vista como la voluntad de México de convertirse en un país democrático. Y otra vez, tuvimos una gran cobertura mediática, salió México en las principales revistas del mundo y se dijo, oye, México está teniendo un cambio potencialmente importante. Después tuvimos un tercer momento México, que se dio en 2013, 2014, cuando se hicieron reformas muy significativas en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito laboral, en el ámbito energético y en el ámbito educativo, con el Pacto por México y la presidencia del presidente Enrique Peña Nieto, que también se interpretó en el extranjero como México finalmente está empezando a corregir algunos de los obstáculos que le han impedido crecer en sectores precursores, que son fundamentales para el crecimiento, entre ellos el sector energético. Y después tenemos ahora un cuarto momento México, que es lo que se conoce popularmente como el nearshoring. Nearshoring es una combinación de 2 palabras en inglés. Near, que quiere decir cerca, y shore, que quiere decir costa. Y lo que significa el nearshoring es que las economías van a privilegiar la proveeduría regional con respecto a la proveeduría plenamente globalizada. La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 30 años era obviamente un primer gran esfuerzo de nearshoring. O sea, no negociamos con países alejados de México. Negociamos con nuestros principales socios comerciales y además vecinos de México, Estados Unidos y Canadá. Lo mismo sucedió con Estados Unidos. No negoció con Japón, ni con Alemania, ni con África del Sur, ni con la India. Negoció con México y Canadá. A mí me tocó mucho viajar por todo Estados Unidos en esa época y cuando iba uno a conversar con grupos en todo Estados Unidos o con periodistas, le preguntaban a uno, oye, ¿y por qué México? Y yo les decía, bueno, es que México es vecino de Estados Unidos. Muchos se sorprendían, y los sorprendían más diciendo, cuando sabían que México era un socio comercial relativamente importante de Estados Unidos. Pero nunca se pensó en esa época que en 30 años México se convirtiera, como dijo Rodolfo hace rato, en el socio comercial más grande de Estados Unidos. Entonces, este cuarto momento, México, el nearshoring, y por cierto, el nearshoring en lo que significa en el fondo es la relocalización de las cadenas de valor y la redirección de los flujos de comercio y de inversión en el Pacífico. O sea, hay gente que piensa que el nearshoring significa que nos vamos a independizar de China, o sea, que no vamos a comerciar con China. Eso es completamente falso. El comercio con China va a seguir siendo muy grande. El comercio con China va a seguir siendo muy competido y China va a seguir siendo un país de una enorme capacidad productiva. Lo que significa el nearshoring
es que las empresas que toman decisiones de inversión van a diversificar sus portafolios. Si en los últimos 30 años una empresa multinacional ha invertido el 70% de su CAPEX, o sea, de su inversión en maquinaria y equipo y en plantas y en capacidad productiva en China, hoy en día, después de 30 años de inversión, tiene una exposición al riesgo chino que es relativamente elevada, porque China representa un porcentaje muy importante de su portafolio de inversión. Pues no, o sea, no es que vayan a abandonar China, sino que las inversiones nuevas que hagan ya no las van a hacer necesariamente en China, sino que van a buscar mercados alternativos para invertir. Entonces, no se trata de un desacoplamiento de la economía occidental o de América del Norte con respecto a China, sino de una diversificación del riesgo chino. Entonces, ¿qué países se pueden beneficiar de ese proceso? Los países que se pudieran considerar como buenos diversificadores del riesgo chino. Y los países que son buenos diversificadores del riesgo chino tienen que tener como característica que tengan un comportamiento un poco contracíclico con respecto a China, que puedan sustituir a China en ciertos procesos productivos y que puedan ser socios de los principales mercados en los que China participa. Y México cumple con esas tres condiciones. O sea, somos socios de Estados Unidos y Canadá, también tenemos una sociedad con Europa, también tenemos una sociedad con Asia, tenemos una economía basada en la manufactura y por lo tanto no tenemos una economía que está basada en las materias primas y como consecuencia tenemos un comportamiento un poco contracíclico con respecto a China. Las otras economías de América Latina que están especializadas en materias primas tienen un comportamiento procíclico con China. Y además México tiene el suficiente tamaño para poder complementar o sustituir las operaciones de China en mercados relativamente grandes como el mercado de Estados Unidos. O sea, no somos un jugador marginal, sino que somos un jugador muy... Entonces, el mensaje que les quiero dar es el siguiente. Si tomamos los 4 momentos México, de negociación del TLC, apertura democrática de México, reformas estructurales de 2014, y nearshoring, que es ahora y que se aceleró con COVID, o sea, es un fenómeno, digamos, a partir de 2020. ¿Cómo comparamos el momento México de hoy contra los 3 pasados? Bueno, yo les puedo decir por mi experiencia personal que este momento es más fuerte. Yo recibo más invitaciones a platicar de este tema, a dar conferencias, a dar consultoría sobre nearshoring, de las que recibía siendo funcionario público cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, o cuando participamos en la transición para la llegada del presidente Fox, o cuando se hicieron las reformas energéticas en México, que eran momentos de una enorme atención sobre México. O sea, mi experiencia personal me lleva a pensar que este momento es más fuerte. Pero esa no es la razón importante, eso solamente es un síntoma. Las razones importantes por las que este momento es más poderoso son 2. Una, este es un momento que no viene de México. O sea, los 3 primeros eran un poquito de saliva. O sea, México diciendo, yo quiero transformarme. Quiero transformarme como país que compite, o quiero transformarme como un país que se vuelve democrático, o quiero transformar mis sectores precursores, como el sector energético, en 2014. Pero era como un deseo, ¿no? México quiere finalmente empezar a cambiar. Esto, el nearshoring, es un fenómeno que viene fuera de México. O sea, la relocalización de las cadenas productivas resulta de la diversificación del riesgo chino que perciben las empresas en términos económicos, o sea, porque tienen una sobreexposición por las inversiones hechas en el pasado al mercado chino, o una sobreexposición al riesgo geopolítico de China, a la falta de democracia en China y a las fricciones comerciales entre China, Estados Unidos y China y la Unión Europea.
Entonces, y estas condiciones para el nearshoring no son una moda. O sea, no es una cosa que vaya a durar solamente 2 o 3 años, sino que es un cambio estructural. Los consejos de administración de las grandes empresas de manufactura, los gobiernos de los países industrializados, no van a cambiar su visión de la necesidad de diversificar el riesgo chino de un año al otro. De la misma manera que hace 20 años dijeron tenemos que apostar por China, ahora la política de ellos va a ser tenemos que diversificar nuestra exposición a China. Entonces es un fenómeno externo, es un fenómeno estructural. La segunda diferencia, la primera diferencia es externa a México. La segunda diferencia es que hoy en día México es un país más sólido que cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio hace 30 años. Y la solidez de México la podemos ver, digamos, de 3 maneras que ya se las dije, de hecho, al principio de la conversación. La primera de ellas es que México ya pagó el costo de la apertura. Cuando se abre la economía del comercio exterior, un número significativo de empresas quiebra o se vuelve no competitiva a menos que se transforme. Ese proceso de transformación o de sustitución del capital que se vuelve obsoleto por la apertura cuesta mucho trabajo. A México le costó mucho trabajo volverse un país competitivo cuando nos abrimos en 1994-95. Pues México tiene ya 30 años de haber pagado el costo de la apertura. Las empresas mexicanas, por lo tanto, hoy en día, no es que sean empresas excelentes o las mejores del mundo, aunque algunas de las nuestras compiten en esa liga, sino que son mucho mejores de lo que eran antes. Entonces, es la primera condición. La segunda condición es que cuando nosotros negociamos el TLC América del Norte, el 50% de los mexicanos tenían menos de 15 años. Entonces, México tenía un cociente de dependencia, el número de gente joven entre 1 y 15 años, sumado al número de personas mayores de 65 años, era la abrumadora mayoría de los mexicanos. Hoy en día, la abrumadora mayoría de los mexicanos está en edad de trabajar. Entonces, la situación del mercado laboral es completamente distinta a la que teníamos hace 30 años y la productividad del trabajador mexicano ha crecido de una manera muy significativa en los últimos 30 años después del proceso de la apertura. Y la tercera razón que hace a esto distinto es que cuando tú tienes una población tan joven como la nuestra, en 1993, es muy difícil ahorrar y por lo tanto invertir en la transformación de la economía. Porque cuando la mayoría de la gente es dependiente, jóvenes o adultos mayores, el gasto más importante es gasto corriente. Entonces México tenía niveles de inversión relativamente bajos, poca capacidad de ahorro y por lo tanto teníamos una economía que podía caer muy fácilmente en crisis recurrentes porque era muy fácil caer en déficits de cuenta corriente. O sea, México se volvía deficitario, nos teníamos que endeudar y después los mercados nos castigaban cuando subía la tasa de interés o cuando teníamos dificultades para pagar el servicio de la deuda. Entonces México, la tercera razón por la que esto es distinto es porque hoy en día México tiene una capacidad de ahorro que no teníamos antes. Nada más os voy a dar una cifra. Hoy, en los próximos 10 años, el saldo de las AFORES, que son las pensiones generadas por trabajos en el sector privado, como proporción del Producto Interno Bruto, va a ser 50%. Entonces, el principal reto que van a tener las AFORES de aquí a 2033, 34, en los próximos 10 años, va a ser encontrar proyectos de inversión rentables para que puedan tener pensiones dignas para los trabajadores que se van a jubilar. Entonces, esa masa enorme de recursos necesita una salida y las necesidades del nearshoring son un buen candidato para convertirse en esos proyectos de inversión que puedan sostener
las necesidades de rendimiento que necesitarán las Afores para pagar las pensiones al final del periodo. Esto es algo completamente novedoso comparado con la historia de México, donde no teníamos fuentes de largo plazo de financiamiento que nos llevaban a endeudarnos o sobreendeudarnos y nos llevaban a tener crisis financieras recurrentes. Entonces, hay una posibilidad que tengamos una crisis, pero hoy en día es mucho menor a las posibilidades que teníamos de tener una crisis cuando se negoció la apertura en 1993. Entonces, a la pregunta que les hice yo al inicio, ¿de qué tamaño es el nearshoring? Bueno, del tamaño que los mexicanos querramos. Si no hacemos nada, va a ser de este tamaño, así chiquito. Si hacemos bien las cosas, va a ser de este tamaño, muy grande. Y la pregunta es, oye, ¿México tendrá los recursos suficientes para hacer las inversiones que se requieren para realmente aprovechar el nearshoring? Y la respuesta es, si somos inteligentes, y si somos ambiciosos, y si sabemos hacer las cosas, sí. La siguiente pregunta es, oye, ¿y si esto es muy grande, en qué medida pueden participar las pymes? ¿En qué medida pueden participar las regiones de México que tienen dificultades para integrarse a la economía moderna o los segmentos de la población que no han participado de los beneficios del comercio exterior? Y la respuesta para eso es, bueno, depende de cómo México resuelva los obstáculos que hoy en día tenemos para que el nearshoring sea una cosa importante. Y los obstáculos, que también son oportunidades, fundamentalmente se dan en 4 ámbitos. Hay que recordar una cosa antes de que les liste yo los obstáculos y lo que se requiere hacer. Que México, lo decía también Rodolfo hace rato, es el primer socio comercial de Estados Unidos y somos el primer proveedor de Estados Unidos. Nuestro principal competidor es China. La competencia con China, hay gente que piensa que está relacionada con el costo de producción o que está relacionada con el déficit comercial. Están equivocados. Esa no es la naturaleza de la competencia con China. Con China se compite hoy en día, en 2023, en términos del desarrollo tecnológico. En la medida en la que México no tenga capacidad de generar tecnología novedosa, no vamos a poder competir exitosamente y aprovechar plenamente el nearshoring. O sea, esto es una competencia en términos de la carrera tecnológica. O sea, necesitamos convertirnos en un país que privilegie la creatividad, que privilegie las ideas. O sea, una pyme difícilmente va a poder competir con China en el cosido de jeans o en la confección de camisetas. Porque las camisetas y los jeans se hacen en cientos o miles de millones de pares. Es una cosa de escala. Pero donde sí puedes competir es en el diseño de los jeans, en el tipo de lavado que se hace al jean para que tenga colores, texturas distintas, en los cortes de cómo se corta el jean, en la gastronomía, ¿no? Donde México tiene tremendas ventajas y puedes tú generar la receta del futuro, en el descubrimiento de la medicina de mañana con la biología molecular. La vacuna de COVID no la desarrolló Pfizer, la desarrolló una empresa alemana que hoy en día es una empresa muy exitosa después de COVID. Pero cuando la desarrolló era una empresa con cierto éxito, pero una empresa pequeña de 2 científicos turcos que emigraron a Alemania y en Alemania abrieron un laboratorio y desarrollaron a través de una técnica novedosa las vacunas que después compró Pfizer y Pfizer vendió a todo el mundo. Si esa empresa hubiera tratado de competir con la manufactura de 10,000 millones de vacunas, como hizo Pfizer, pues no hubiera tenido la escala para hacerlo. Pero donde sí podía ganar era en el mundo de la creatividad. Entonces, México tiene el reto que nos enfrenta el nearshoring es que para ser exitoso tenemos que cambiar la forma en la que vemos
la creación de valor. Tenemos que apostar por añadir cosas nuevas, por proveer a la economía artículos novedosos, maneras de producir distintas, sabores que hoy en día no son los buenos, contenido que puede estar en un video que sea de una manera extraordinaria, diseños que no se nos habían ocurrido antes y un gran etcétera. Entonces el reto para México es mayúsculo porque tenemos que cambiar un poquito la forma en la que vemos la creación de valor. O sea, no se trata de añadir valor en las cadenas productivas y decir, oye, es que en México tenemos maíz y entonces voy a hacer una harina y la voy a nixtamalizar para hacer la masa y luego voy a hacer la tortilla y luego voy a empacar la tortilla y la voy a poner en el supermercado para que la compren, ¿no? Sino más bien al revés. Empezar con la pregunta, ¿qué quiere el consumidor? Y cómo luego yo le proveo. Esa es la manera de que una pyme tenga éxito. ¿Qué le puedo dar yo al consumidor que el consumidor quiera? Pero la otra, que es todavía más interesante, ¿cómo puedo yo influir en las preferencias del consumidor? Para que el consumidor, para crearle un nuevo hábito, para crearle un nuevo gusto, para crearle una nueva demanda que permita mi crecimiento, ¿no? O sea, si Steve Jobs, el creador de los celulares de Apple, hubiera dicho, bueno, es que yo produzco vidrio y produzco acero y produzco circuitos integrados, voy a armar un teléfono, pues no hubiera tenido éxito. Él se hizo la pregunta, oye, ¿cómo le podemos poner a los consumidores una computadora en las manos? Y después se volteó con sus ingenieros y les dijo, necesitamos hacer las computadoras que hoy en día pesan 3 kilos, hacerlas que pesen máximo 100 gramos y que quepan en la palma de la mano. La gente debe pensar, sea, está loco. Bueno, ya vimos el éxito. Hoy en día Apple es la empresa más valiosa del mundo. ¿Qué se requiere para que México pueda aprovechar el nearshoring? Relativamente sencillo, 4 cosas. Y la primera está muy relacionada con el tema de la conferencia, que es la logística y la infraestructura. Near, como les decía yo, significa cerca. Si México no tiene un buen sistema de transporte y de logística, si no podemos mover las mercancías, los insumos y las ideas de una manera eficaz, rápida, poco costosa, estamos lejos. O sea, si cruzar la frontera para ingresar a Estados Unidos nos toma 25 horas, México no es vecino de Estados Unidos. Entonces, si México está realmente interesado en aprovechar plenamente el nearshoring, tenemos que transformar nuestro sistema logístico. Y el sistema logístico hay que transformarlo, número 1, en el cruce fronterizo. Necesitamos que el cruce fronterizo sea seguro para el comercio legal, que sea dificultoso para el comercio ilegal y que sea rápido y eficaz. Eso implica inversiones importantísimas en puentes, en garitas, en carriles, en procedimientos aduaneros, en inspectores sanitarios, en horarios de apertura de las garitas para que funcionen 24 horas, 7 días a la semana, etcétera. Para que el cruce fronterizo se pueda hacer no en días, no en horas, sino en minutos. Porque si tenemos un buen cruce fronterizo, entonces la posibilidad de que tengamos producción conjunta, que ya tenemos mucha con Estados Unidos, se acelera de una manera muy importante y tenemos una ventaja comparativa que es irrepetible. O sea, el único país del mundo que tiene fuerza laboral y que es vecino de Estados Unidos es México. Cruzar el Pacífico desde China toma más o menos 3 semanas. Entonces tenemos una ventaja en 3 semanas con respecto a China, pero para que esa ventaja funcione necesitamos que el cruce fronterizo sea eficaz. Allí hay que invertirle mucho dinero, hay que tener un esquema de convencer a Estados Unidos de que haya fondos públicos. Mi inclinación sería proponerles modificar los estatutos del Banco de Desarrollo de América del Norte para que pueda financiar proyectos de inversión en la frontera. Segundo, cosa que se requiere en materia de logística, se requiere ferrocarriles
de alta eficacia. En México tenemos ferrocarriles de carga bastante eficientes, pero hay que hacer ciertas obras que potencien los ferrocarriles. Se requiere una vía para darle la vuelta a Guanajuato entre Guadalajara y Aguascalientes. Se requiere una vía para evitar tener que ir hasta Torreón en el viaje hacia el norte desde el Bajío. Se requiere una vía adicional entre Monterrey y la frontera. Ya tenemos dos, pero se requiere una tercera porque hay mucho movimiento de carga en esa zona del país. Se requiere que el Tren Maya, que ha impulsado el presidente de la República, se convierta fundamentalmente en un tren de carga para ligar el sur de México desde Guerrero, bueno, desde el sur de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán a la economía de la costa este de Estados Unidos. Para eso requieres un servicio ferroviario de alta eficiencia. Hoy en día, desde Tapachula a Salina Cruz, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Progreso. La otra parte del Tren Maya, en el lado turístico, ese no tiene mayor valor desde el punto de vista logístico. Quizá tenga desde el punto de vista turístico, tengo mis dudas yo sobre eso, pero digo, ese no juega un papel. Y después se requiere una serie de servicios marítimos regulares entre Coatzacoalcos, en Veracruz, y Mobile, Alabama, en Estados Unidos, y entre Progreso, en Yucatán, y San Petersburgo, Tampa, en Florida. La idea es poner a la costa de Chiapas, a la costa de Oaxaca y a una parte de la costa de Guerrero a 72 horas de la ciudad de Nueva York. Porque si nosotros queremos transformar el sur de México, podemos aplicar recetas similares a las que nos ha permitido la transformación del centro y norte de México a través de la integración de América del Norte. Si los estados del sur de México se convierten en estados económicamente de América del Norte, vamos a tener una posibilidad de crecimiento muy importante. México tiene una participación de mercado en Estados Unidos, lo mencionó Rodolfo hace rato, dijo 15.5, pero si tomamos enero-junio de este año, en realidad es 15.6%. Es el país más grande del mundo como proveedor de Estados Unidos. Pero ese 15.6 es un poquito engañoso. De Texas a California tenemos 24% de participación de mercado. En lo que se llama el medio oeste de Estados Unidos, que es la zona industrial de Estados Unidos central, tenemos 19%. Pero en la costa este de Estados Unidos, de Florida a Virginia, tenemos 9%, y de Maryland a Maine, en esa parte está Nueva York y una parte muy importante del PIB de Estados Unidos, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, tenemos solamente 5%. Entonces, el crecimiento de México en Estados Unidos va a ser mucho más sencillo conseguirlo en el este de Estados Unidos. Pero no podemos conseguir ese éxito en el este de Estados Unidos si no tenemos líneas de logística regulares a través del Golfo de México para poder llegar a las líneas férreas que operan solamente al este del Mississippi en Estados Unidos. Estados Unidos es un país dividido ferroviariamente en dos. Hay líneas que atienden todo Estados Unidos del Mississippi al oeste, que son Union Pacific y Burlington Santa Fe, y hay dos líneas que sirven el este de Estados Unidos, que son Norfolk Southern y CSX. Bueno, esas dos compañías mueven muy poca mercancía mexicana. Entonces, si nosotros queremos que logísticamente podamos penetrar aún más el mercado de Estados Unidos, necesitamos conquistar la costa este de la misma manera que ya conquistamos el sur, el centro y el oeste de Estados Unidos, donde tenemos participaciones de mercado muy relevantes. Entonces, se requiere además, obviamente, aprovechar la red aeroportuaria de México y, sobre todo, crear hubs de carga aérea. México tiene relativamente muy poca carga aérea y la razón de ello es que somos vecinos con Estados Unidos, entonces podemos utilizar
obviamente el transporte terrestre. Pero la carga aérea juega un papel muy importante porque la carga aérea está destinada a aquellos insumos y aquellos productos finales que tienen el máximo valor agregado. Pero esos insumos que tienen el máximo valor agregado son en los que queremos competir para poder tener... Dejen darles un ejemplo. Si un paciente en Estados Unidos va con el ortopedista y le dice, necesitas una férula de este tipo, ven a recogerla mañana o pasado mañana. Esa férula se puede producir en México con toda la información, el molde que se haga en Estados Unidos y las radiografías, etcétera, se manufactura aquí y se envía a Estados Unidos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con coronas para dentales o aparatos dentales, que ya se hace eso en México. El paciente va con el dentista en Estados Unidos, ahí le toman las medidas se envían a México y se regresan al día siguiente a Estados Unidos para su implante. Bueno, eso requiere una excelencia de logística tremendamente importante, pero si logramos tener eso y multiplicar de una manera significativa el volumen, pues las posibilidades son enormes. Lo mismo, por ejemplo, para la reparación de aparatos sofisticados, que en Estados Unidos cuesta una fortuna ir a un taller para que te reparen un dispositivo médico o un aparato que se utiliza para la anestesia. Se descompone y hay dos opciones. Lo tiro y me compro uno nuevo o lo reparo. La reparación no es viable en Estados Unidos, pero sí es viable en México. Entonces te lo pueden enviar a México, pero para que eso funcione necesitas una cadena logística de excelencia y para eso el transporte aéreo es importantísimo. Como puede ser también el transporte aéreo importante para ciertos productos agropecuarios de alto valor, por ejemplo, langostas vivas que se consuman en un restaurante en Nueva York, etcétera. Entonces también se requiere una mejora significativa en la comunicación aérea. Entonces esa es la primera área. También se requiere una mejora en el transporte interno a México. Si ustedes tuvieran una maquiladora en Ciudad Juárez, no sé si conozcan Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una potencia industrial a nivel mundial. O sea, un día vuelen encima de Juárez y vean las naves industriales que hay en Ciudad Juárez. Cuando entras tú a una nave industrial en Ciudad Juárez, y en otras regiones del país, pero Ciudad Juárez es importante porque está relativamente aislado, está en medio del desierto. Tú entras a una nave industrial en Juárez y adentro es impecable. O sea, puedes casi comer en el piso. Tienen operaciones de un nivel de sofisticación tremenda para la producción de todo tipo de cosas, desde teléfonos celulares hasta iPads, hasta insumos que van en aparatos de altísima sofisticación. Por ejemplo, cuando te ponen un stent en el corazón, dispositivos médicos de alta precisión, los stents se producen básicamente en Ciudad Juárez y en Tijuana. Un paciente que se opera en Estados Unidos y pone un stent, están poniendo un stent que se fabricó en México. Y puedes comer casi en el piso de esa fábrica. Cuando sales de la fábrica, resulta que las banquetas no existen y que hay terracería y que no hay transporte público. Ahí eso es una falla mexicana de no saber cobrar bien el impuesto predial para que haya servicios. Pero la pregunta es, si tú tienes una planta en Ciudad Juárez y produces este tipo de aparatos de altísima sofisticación, ¿de dónde te vas a surtir? O sea, ¿quiénes van a ser tus proveedores de insumos? Y en la planta de Juárez se proveen de insumos que vienen de Asia, sobre todo muchos de ellos de corte electrónico, se proveen de insumos de Estados Unidos y de Canadá, y se proveen de algunos insumos de México. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué si se proveen de insumos que vienen de Ohio y de Illinois o de Wisconsin en Estados Unidos, ¿por qué no se proveen de insumos que vienen del Estado de México, de Guanajuato o de Querétaro? Y la respuesta es muy sencilla. El costo de logística de Columbus, Ohio, a Ciudad Juárez es mucho menor que el costo de logística entre Toluca y Ciudad Juárez, a pesar de que Toluca está más cerca de Ciudad Juárez. ¿Por qué es mayor el costo de logística del lado mexicano? Bueno, porque en Estados Unidos
hay una competencia feroz para el transporte de mercancías. Tienen carreteras donde se puede transitar con relativa facilidad, donde no hay asaltos en la carretera, donde se pueden respetar las cadenas de frío, donde no hay extorsión en la carretera y donde mayoritariamente no hay peajes. Del lado mexicano, el transporte es altamente complicado. Entonces, si nosotros queremos realmente tener un esquema en el que las empresas mexicanas en todo el país, las pymes, puedan participar de las cadenas productivas, necesitamos tener un esquema de logística de excelencia. Sin buena logística no lo vamos a lograr. Esa es la primera condición. La segunda condición que se requiere para ser exitosos en el nearshoring es que se requiere energía que cumpla con las siguientes características. Una, tiene que ser abundante. O sea, México es una potencia industrial con escasez energética. Con energía abundante somos una potencia industrial imparable. Se requiere además que esa energía sea de buena calidad. O sea, en materia eléctrica, que no tenga variaciones en el voltaje. En materia de hidrocarburos, que el gas natural que compras no tenga azufre, por ejemplo. Que sea competitiva, o sea, que no sea cara. Que tenga una fuente diversificada, o sea, que no solamente dependas del gas natural, ni nada más de la energía nuclear, o de la geotermia, o de la eólica, o de la fotovoltaica, sino que puedas escoger entre todo un abanico de ellas para crear una demanda de energía con una matriz diversificada de fuentes y al mismo tiempo que sea relativamente limpia. Porque si no tenemos suficiente energía limpia, no vamos a poder competir en un número muy importante de eslabones de la cadena productiva, porque las empresas compradoras de los insumos que nos vendamos van a demandar que esa energía sea limpia. Y tienen todas las empresas importantes, tienen planes para que a partir de 2030 o 2035 o 2040, la energía que se utiliza para los insumos que ellos compran sea energía limpia. Entonces, la primera condición es logística, que hablamos mucho. La segunda es energía, que es muy importante, y en México tiene ahí pendientes enormes que necesitamos resolver para ser realmente competitivos. La tercera que se requiere, además de la logística y la energía, es el talento. La apuesta por el desarrollo tecnológico, eso implica obviamente la formación de ingenieros, implica también la apuesta a favor de la nanotecnología, de la robótica, de la biología molecular, de la inteligencia artificial, de la capacidad de escribir código, de generar ideas, de tener excelencia en la creatividad, pero eso incluye no solamente las ciencias duras, sino también la gastronomía y la dramaturgia, la producción de programas culturales, de libros, el turismo médico. O sea, México tiene un potencial tremendo para volverse un país de excelencia en turismo médico, para tratar aquí pacientes. Tenemos también un tremendo potencial para la exportación de enfermeras y enfermeros. México podría proveer en los próximos 10 años a América del Norte más o menos 1 millón de enfermeros y enfermeras. Pero para producir 1 millón de enfermeros y enfermeras necesitarías obviamente que las universidades, incluida la Anáhuac y muchas otras, multipliquen la educación de enfermería por 100 y van a encontrar trabajo si son suficientemente calificadas y tienen ciertas habilidades lingüísticas. Entonces se requiere una apuesta a favor de la educación científica, pero no solamente la educación científica, sino también la creativa artística, la capacidad de comunicación. Y en todas esas áreas, las empresas pymes pueden participar en todos estos procesos de invertir en energía, en ciertos aspectos de ella, invertir en logística, en ciertos aspectos de la logística, en invertir obviamente en la formación de talento también, de una manera muy importante. Y finalmente, la cuarta cosa que se requiere es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho incluye, obviamente, la seguridad,
de personas, la seguridad en las carreteras, la seguridad de la mercancía, el respeto al orden jurídico, la estabilidad de las leyes, porque la competencia que se tiene con nearshoring es una competencia feroz. O sea, nosotros competimos no solamente con China, sino que nuestro principal competidor, y esto quizás les vaya a sorprender, es Estados Unidos. O sea, las empresas que deciden venir a América del Norte escogen entre México, a veces escogen Canadá para ciertos productos, pero son los menos. La mayoría va a escoger Estados Unidos y algunas van a escoger México. Entonces, digo, eso es, digamos, el panorama que yo quería mostrarles. El reto es monumental. El tamaño del beneficio, pues, es puramente proporcional a cuánto estemos dispuestos nosotros a invertir en estos 4 aspectos que les mencioné. Si me permiten, les voy a enseñar unas gráficas rápidamente. A ver si puedo pasarlas. Déjame ver si puedo. Mira, esta es la primera. Aquí podemos ver la producción industrial de Estados Unidos y lo que se puede ver es que a partir del mes de noviembre, Estados Unidos tiene tasas de crecimiento de su producción industrial cercanas a 0 o incluso alguna negativa. El último mes aquí, el mes de junio, es negativo, menos 0.4. Entonces, cuando la gente dice Estados Unidos no va a caer en una recesión y ves esta gráfica y dices, ah, caray, pues a lo mejor no es tan seguro. En esta gráfica se observa el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos. O sea, la línea, las barritas azules, es cuánto estaban creciendo las importaciones de Estados Unidos en 2022 y cuánto están creciendo en 2023. Y lo que se puede ver aquí clarísimo es que a partir del mes de noviembre, Estados Unidos tiene tasas negativas o 0 en 7 de los 8 últimos meses. O sea, Estados Unidos en el sector de la producción industrial ya tiene una desaceleración muy marcada y en las importaciones de Estados Unidos tiene una desaceleración muy marcada. O sea, la tasa de crecimiento de las importaciones de Estados Unidos en 2023 es menos 7.5%. En términos nominales, en términos reales sería menos 11 o 12%. Las exportaciones de México, su crecimiento son las barritas grises. Bueno, estas barritas grises son positivas los 7 de los últimos 8 meses, excepto abril, donde tuvimos una caída de menos 2%. Bueno, la razón por la que la economía mexicana no ha caído en una desaceleración importante es porque hemos estado ganando participación de mercado en Estados Unidos. Nosotros terminamos 2022, aquí en diciembre de 2022, con una participación de mercado de 14%. En el mes de junio de 2023 tenemos una participación de 15.6%. O sea, México ha incrementado su participación de mercado en Estados Unidos 1.6 puntos porcentuales y es gracias a ese incremento de las exportaciones de México en Estados Unidos que la economía mexicana no ha caído en una desaceleración o incluso en una recesión. Entonces, cuando la gente dice, oye, es que el nearshoring es una cosa teórica, bueno, esta gráfica contradice eso 100%, no es teórico. O sea, México estamos ganando participación de mercado porque las exportaciones de China a Estados Unidos están cayendo y las exportaciones de México a Estados Unidos están creciendo, aunque están creciendo a un ritmo más bajo. Aquí en esta gráfica se puede ver los niveles de inversión de México. Tuvimos una caída muy importante en 19, cuando entró el presidente López Obrador. Aquí canceló el aeropuerto. Mira, esta caída, aquí, es cuando se cancela el aeropuerto. Y después tuvimos COVID y ahora tenemos una recuperación muy significativa de la inversión. O sea, en 21 y 22, la inversión mexicana ha crecido de una manera muy importante. Si lo vemos mensualmente, las barritas grises es el comportamiento de la inversión, la línea verde es la inversión en construcción y la línea azul es maquinaria y equipo. Aquí se puede ver el despegue tremendo que tenemos en capacidad productiva con la adquisición de maquinaria y equipo para producir más y por qué México está teniendo expansiones muy importantes de su capacidad productiva.
El mejor indicador del nearshoring es la importación de bienes de capital, que lo pueden ver aquí en esta gráfica. O sea, México, cada vez que la línea azul está arriba de la roja, estas son información mensual, quiere decir que estás importando más bienes de capital. Y pueden ver ustedes aquí, a partir de 2020, el crecimiento monumental que tenemos de la importación de bienes de capital, porque eso quiere decir que México se está expandiendo en su capacidad productiva, porque estamos importando más maquinaria y equipo que ponemos eventualmente a trabajar. Este comportamiento es muy interesante porque está sucediendo a pesar de que se están debilitando nuestras exportaciones. Aquí puedes ver tú la diferencia entre la visión de corto plazo. La visión de corto plazo es Estados Unidos va a tener una desaceleración, y la visión de largo plazo, México tiene un potencial de crecimiento monumental y las empresas están dispuestas a invertir en México a pesar de que está frenando la economía de Estados Unidos en su sector de producción industrial. Aquí en esta gráfica les enseño el crecimiento del salario, que es la línea roja. O sea, pueden ver ustedes aquí el salario real, como el salario real ha venido creciendo desde 2013 de una manera constante. El crecimiento del empleo, que es la línea negra, y luego la multiplicación de la negra por la roja, que te da la nómina. Entonces, cuando la gente dice, oye, el presidente López Obrador es popular, pues ¿cómo no va a ser popular? Si la gente tiene muchísima mayor capacidad de consumo, porque los salarios están muy arriba. Y ese crecimiento de los salarios es lo que explica la reducción de la pobreza que se anunció, pero la pregunta es, ¿por qué crecen los salarios? Bueno, los salarios crecen por dos razones. Una, porque hay menos trabajadores pidiendo empleo, y dos, porque las empresas tienen capacidad de pagar mejores salarios. Pero las empresas tienen capacidad de pagar mejores salarios porque ahora son más competitivas, porque la competitividad de las empresas ha mejorado después de 30 años de apertura. Bueno, les cuento un poquito el tipo de cambio. No voy a detener mucho en esto, aunque sé que a mucha gente le interesa. Aquí se puede ver en los últimos meses la reevaluación del tipo de cambio. La reevaluación de los últimos 2 años, el peso mexicano es la moneda que más se ha reevaluado en el mundo. Y eso está explicado por la tasa de interés mexicana, que es la línea azul marino, y la tasa de interés de Estados Unidos, que es la línea azul claro. Este diferencial de tasas de interés de 600 puntos base, 6%, es lo que ha hecho que el peso se haya apreciado. Pero no solamente es eso. Hay 2 factores adicionales. Uno de ellos es que México tiene finanzas públicas relativamente sanas, y el otro factor es que estamos en el vecindario correcto. El vecindario correcto te genera remesas, te genera inversión por el nearshoring y te genera exportaciones, y por lo tanto tu peso está revaluado. La revaluación del peso pues tiene un reto importantísimo porque te obliga a ser súper competitivo, porque las importaciones cada vez cuestan menos. En esta gráfica les enseño los últimos 30 años, donde puedes ver que México es la línea roja, China es la línea verde, y se puede ver cómo a partir de 2017 China empieza a perder participación de mercado y México ha seguido ganando, y hoy en día somos el principal proveedor de Estados Unidos. Canadá es el segundo y China es el tercero. Abajo de nosotros, muy por debajo, están Japón y Alemania como los proveedores cuarto y quinto del mercado de Estados Unidos. Pues cuando ves esta gráfica dices, ah, caray, México es más grande, más fuerte, más exitoso de lo que yo pensaba. ¿Cómo puedo yo subir a esta ola? Bueno, a través de lo que les dije hace rato, de la logística, de las ideas, del talento, de la energía. Esta gráfica son los mercados más grandes del mundo para Estados Unidos. Canadá es el primero, el azul, y México es el segundo, el rojo. Pero viéndolo así de lejos, pues te puedes predecir que en algunos años México va a ser superior a Canadá. Esta gráfica es del sector agropecuario. México es el rojo. O sea, si en promedio tenemos 15% de participación de mercado, en el agropecuario tenemos 30%. México es una potencia agropecuaria. Esta no voy a pedir que la vean, más que de lejos. Esta línea, de esta columna, si va hacia arriba, aquí tienes 100 sectores. Son 2 páginas. Aquí vemos la competencia con China. Si esta línea va para arriba, quiere decir que México está ganando participación de mercado.
Si esta línea va para abajo, quiere decir que China está perdiendo participación de mercado. Y si esta línea va para arriba, quiere decir que México le está quitando participación de mercado a China. Entonces, la pregunta que te hacen, oye, ¿el nearshoring es una cosa concentrada en un sector o es un fenómeno generalizado? Bueno, nada más viendo así de lejos esta gráfica, a ojo de buen cubero, te das cuenta que la mayoría de estas líneas de la última columna tienen pendiente positiva, y eso quiere decir que México tiene mayor participación de mercado en la mayoría de los sectores que se exportan a Estados Unidos. Y son dos láminas, no es una. Esta es una y esta es otra porque lo estoy diciendo con 100 sectores. Bueno, voy a, si quieren, terminar aquí porque creo que ya hablé mucho y encantado de contestar preguntas si las hubiera. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor Luis. La verdad es que qué plática. Estamos acá en el grupo nosotras de WhatsApp diciendo qué impresión la buena plática que dieron. Hay bastantes preguntas, de hecho no las publicamos todas, tenemos casi más de 20 preguntas. No sé si queramos ir una por una, tenemos la verdad bastante tiempo. Una y por reitero, una, ¿no? Venga, si le podemos dar como 20 minutos a las preguntas, creo que sería un buen tiempo y me porque parece la gente perfecto. va a empezar a tener hambre o se van a querer ir a ver el fútbol o a lo mejor el tenis está en la tele o algo. El tenis está ahorita en momento, pero bueno, a ver, o comenzamos quieren si ver dónde quieres. están las corcholatas. Hay algunas, evidentemente, que ya se contestaron a lo largo de la plática. De todas formas, las voy a hacer para Hay que hacer las todas veamos. porque se puede siempre complementar y es importante que la gente sienta que se responden sus preguntas. Lémelas una por una. Justamente. Entonces, empezamos con José Julio. Déjenme ver porque siguen llegando, porque perdóname, me voy con Carlos Camacho. En alguna parte de la plática dijimos sistema logístico o mentalidad traducido en desregulación. Creo que esta no se entiende muy bien. Desregulación. México, sí, o sea, en la parte regulatoria, México tiene que hacer progresos muy importantes. O sea, tenemos que tener una economía suficientemente desregulada, en el sentido de que haya libertad de hacer cosas, pero también suficientemente regulada para que hagamos las cosas bien. Entonces, si México quiere ser, por ejemplo, una potencia, ya somos, pero si queremos ser una potencia más grande, en todo el sector médico, eso implica desde la formulación de moléculas farmacéuticas a la explotación de la biología molecular, a la realización de análisis clínicos en México, a el diseño y manufactura de dispositivos médicos o reparación de dispositivos médicos y después servicios ambulatorios y hospitalarios, toda esa gran gama de la cadena productiva del sector salud. México necesita una COFEPRIS, que es el órgano regulador de excelencia. Porque si no tenemos una COFEPRIS de excelencia, no podemos aprovechar nuestra ventaja comparativa en el sector médico. Lo mismo, por ejemplo, en el sector agropecuario. O sea, ya vimos las cifras de México de exportación de agricultura. Monumentalmente grandes. Somos el primero. El segundo, que es Canadá, es menos de la mitad que México. Bueno, obviamente eso implica que los melones que mandamos y los jitomates que mandamos no pueden tener salmonela. Yo me acuerdo hace algunos años que nos detenían un embarque con salmonela en la frontera de melón y la gente se desgarraba las vestiduras. Los gringos nos están cerrando la frontera porque mandamos melones con salmonela, pues que no sean exagerados. No, espérame. Los melones que exportamos a Estados Unidos no deben tener salmonela. Los melones que se venden en México tampoco. Entonces, ¿cómo garantizamos que eso no suceda? Bueno, se requiere que Senacica, que es el brazo de la Secretaría de Agricultura que garantiza la sanidad vegetal y la sanidad animal, funcione. Si queremos ser un país de excelencia turística, tenemos que tener categoría 1 en aviación y por lo tanto la Agencia Federal de Aviación Civil y el CNEAM tienen que ser de excelencia. Si queremos ser un país con energía, necesitamos que abundante, limpia, diversificada, necesitamos que la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos sean de excelencia. Si queremos producir los mejores platillos del mundo
y las mejores ideas del mundo, necesitamos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial funcione. Entonces, para que tengamos una economía donde fluyan las cosas, se requiere la infraestructura física, pero también se requiere la infraestructura jurídica que permita que las cosas sucedan, pero que también asegure que las cosas sucedan bien a través de la buena regulación. Entonces, se requiere la libertad, pero también el orden, porque si no, no nos vamos a ser suficientemente exitosos y no vamos a poder aprovechar las ventajas comparativas fundamentales que tiene el país. Y saludos a Carlos por la pregunta. Muchísimas gracias. Vamos, siguen llegando, aquí yo creo que nos vamos a poder quedar hasta mañana, así que voy a juntar un poco. Eso no lo van a lograr. No lo vamos a lograr, pero en verdad las preguntas dan para muchísimo. Mi esposa me va a llamar al rato, o sea, no te preocupes, a mí me voy a quedar aquí encerrada en el banco, que me van a cerrar aquí, pero a ver, voy a intentar juntar unas que están hablando mucho de la parte de gobierno, ¿no? Un poco cómo afecta positiva o negativamente la política del gobierno actual al nearshoring. Va otra de, ¿se tendrán que cambiar las bases tributarias ante el SAT o incluir la economía informal? Y ya por última, más o menos así que estoy leyendo de por acá. Espérame, que lo tenía aquí del gobierno también. Si los principales problemas que tenemos es infraestructura, Estado de Derecho y energías limpias, ¿qué tanto tiempo nos tomará recuperarnos de este gobierno y sus políticas en estos ámbitos? ¿Qué tan fuera de ventana de oportunidad nos quedamos? Sí, mira, son preguntas muy importantes todas. La economía mexicana tiene ventajas estructurales importantes y por esa razón ha crecido más de lo que se pensaba. Por esa razón la pobreza se redujo más de lo que la gente estimaba posible. Es decir, ¿estamos mejor? A la pregunta, ¿estamos mejor? La respuesta es sí. A pesar de todo lo que uno lee en los medios y lo que escucha en la radio, la economía mexicana es mejor. Si tú ves el portafolio de clientes de Santander, yo te aseguro que los clientes de Santander hoy son mucho más sólidos que hace 30 años. Son mucho más en número y mucho más sólidos. Que estemos mejor no quiere decir que estemos bien. O sea, no quiere decir que ya, o sea, podríamos estar mucho mejor. Entonces, el tener políticas equivocadas tiene sobre todo un costo de oportunidad. O sea, ¿cuál es el costo de no hacer bien las cosas? Que creces menos, que aprovechas menos, que tienes éxito pero no inclusivo. O sea, hay regiones del país, hay sectores del país que no pueden participar porque no construiste la carretera, porque permitiste que te bloquearan las vías férreas, ¿no? Etcétera. O porque no generas la electricidad que se requiere, o no tienes el gas, no hay ductos de gas natural. Bueno, sin ductos de gas natural es imposible incorporar valor agregado por unidad exportada o producida. Entonces sí tiene un costo, y por eso el tamaño del nearshoring depende de nuestra habilidad de hacer las cosas. Entonces, 2024 va a ser un año electoral muy importante, y creo que es un año en el que los mexicanos, nosotros como votantes, y los candidatos o las candidatas, en caso de que sean mujeres, como posibles presidentes de México, debemos tener una discusión de hasta dónde queremos aprovechar el nearshoring y qué tiene que hacer México para realmente aprovecharlo. Yo les dije mi visión de las cosas que hay que hacer, pero hay otras, ¿no? Y se pueden esas conversar, pero yo creo que en México hay una especie de consenso de que esta cosa del nearshoring es importante y que por lo tanto sería muy costoso para México no aprovecharlo. Entonces, lo vamos a acabar haciendo a la buena o a la mala. A la buena es lo que estoy diciendo yo ahora, que nos comenzamos de que tenemos que hacerlo bien, y a la mala va a ser cuando las condiciones de mercado nos obliguen a hacer las cosas bien. O sea, cuando llega un momento en que las plantas dejen de llegar a México porque ya no tenemos energía, o ya no tenemos carreteras, o ya no tenemos seguridad, y entonces se regresen a China, o cuando hay una crisis financiera y para salir de ella necesitemos hacer las reformas correctas. Obviamente, la primera
forma de hacer las cosas es mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más exitosa que hacerlo bajo condiciones difíciles. Pero uno podría apostar que en los próximos años vamos a acabar haciéndolo de una u otra manera. Excelente, muchas gracias. Aquí va otra de Samuel Fernández, que es un follower que tiene desde hace 15 años, porque dice, doctor de la calle, hace unos 15 años leí un artículo de usted en Foreign Affairs. Usted argumentaba que la política poblacional de un solo hijo en las familias chinas pasaría factura a su economía. ¿Cree usted hoy día se esté viviendo este fenómeno? Samuel, me dijiste, ¿no? Correcto, sí, Samuel Fernández. Sí, bueno, Samuel está equivocado. Ese artículo lo publiqué hace 20 años. Bueno. Lo publiqué adelante. En 2003 en Foreign Affairs. Y el artículo se llama México, un espejo para China. Digo, vale la pena leerlo, no porque yo lo haya escrito, sino porque ese artículo cuenta la negociación que tuvo México para la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio, que fue la primera vez en la historia de México que negociamos como si fuéramos una potencia. Y en ese artículo efectivamente menciono que la política de hijo único de China iba a acabar siendo tremendamente costosa para la economía china, y efectivamente ese momento ha llegado. El principal problema o reto que tiene hoy la economía china es que no tiene suficiente gente joven. O sea, en China hay 1.200 millones de personas, pero ya se les acabaron los jóvenes. Entonces, o sea, una de las enormes ventajas que tiene México es que en México todavía tenemos una población relativamente joven y una población que puede trabajar. Ayer di una conferencia yo en el norte de México y un empresario de Saltillo me decía, oye, Luis, aquí ya no hay trabajadores. O sea, tenemos una escasez de mano laboral, de mano de obra tremenda. O sea, ¿cómo puedes tú decir que tenemos posibilidades si ya no tenemos trabajadores? Y efectivamente, en algunos lugares del país hay escasez laboral. Pero cuando uno se pone a pensar que en México tenemos un sector informal tremendamente grande, que tenemos un sector de MIPYMES tremendamente grande también y esparcido en todo el país, y que tenemos todavía jóvenes que ingresan a la fuerza laboral y un porcentaje de ellos se va a la informalidad, pues ahí te das cuenta que hay un número de trabajadores enormemente grande, que si sabemos tener las políticas públicas para incorporarlos a la economía moderna, a través de la capacitación, a través del entrenamiento, etcétera, las posibilidades de México son monumentalmente grandes. Monumentalmente grandes porque nuestros principales competidores, China, el primero de ellos, ya no tiene fuerza laboral. China va a perder en los próximos 15 años 100 millones de trabajadores. México obviamente no puede reemplazarlos, ¿no? Pero en esos próximos 15 años vamos a tener muchos robots. Pero bueno, eso nada más te da una idea del potencial tremendo que tiene México. Si nada más reemplazáramos nosotros esos 100 millones con fuerza laboral mexicana de 10 millones, 20 millones de personas, haces de México un país desarrollado. Claro, sí. A ver, nos vamos a la siguiente. Reitero, traigo aquí más de 40 preguntas, o sea, para que todos estemos conscientes, pero me voy con la de Alberto González. ¿Cómo se verán impactadas las cadenas de suministro y qué nuevos riesgos se presentarán? Bueno, las cadenas de suministro se van a ver impactadas sobre todo por el incremento de los precios de las materias primas van a valer menos en los próximos años. Lo que va a costar más es la manufactura. O sea, el principal impacto de la transformación de la economía china, eso yo creo que probablemente no lo han escuchado y casi no lo han leído en ningún lado, pero les estoy haciendo una predicción como la que hice hace 23 años sobre la tasa de fertilidad en China. El principal impacto de la transformación china va a ser que va a subir el precio de la manufactura y va a bajar el precio de las materias primas. El reto para México y para América del Norte es que en Asia
cadenas productivas están verticalmente integradas. Y en América del Norte las cadenas productivas son muy pobres. Por ejemplo, si tú dices, oye, yo quiero ser un proveedor de, ¿cómo se llama?, de confección de alta calidad para vender en las tiendas más elegantes de México. Vestidos y trajes y un gran etcétera. En China, una empresa que se decide a meterse a la confección va a poder escoger entre 60 tipos de tela, con 20 tipos de textura, con estampados de todos los colores y todos los diseños que se te pueda ocurrir. O sea, si dicen, oye, vamos a la próxima temporada de moda, nos vamos a dedicar a que los vestidos para las niñas tengan flores amarillas. Les van a ofrecer margaritas y rosas y una cantidad de diseños. Oye, necesito más que el cierre sea morado y los botones que parezcan como si fueran de madera, aunque sean plásticos, y el forro sea de tal categoría. Todas esas cosas las encuentras en China. En México no. Entonces, pues, si nosotros queremos realmente ser una potencia en la parte creativa, necesitamos desarrollar cadenas productivas que no solamente tengan competitividad en mi volumen, sino que tengan variedad en los gustos del consumidor, para que entonces sí puedas influir en el consumidor. Y lo mismo para la fabricación de iPads, celulares o dispositivos médicos. O sea, la disponibilidad de los insumos es la clave. Y la primera cosa que requieres para tener insumos variados y de calidad es disposición abundante de gas natural. Sin gas natural, el gas natural es el insumo básico del vidrio, de la fibra de vidrio, de las fibras sintéticas, del rayón, del acrílico, del nylon y todas las demás. También es el principal fuente, el gas natural, de todas las resinas, de todos los plásticos, de todas las pinturas, también es muy importante para los pigmentos, para dar color a las cosas. Entonces, si no tenemos gas natural abundante en todo el país, disponible en todo el país, no vamos a tener la integración de las cadenas productivas que se requiere para ser competitivos en el mundo creativo. Lo mismo para la impresión de libros, ¿no? Porque la gente, los libros caros en México se imprimen en China o en España. Oye, pero ¿por qué no los imprimimos en México? Porque no tenemos todas las tintas, no tenemos todos los papeles. Bueno, pues pongámonos a producirlos. Claro. Venga, continuamos. Tenemos aquí una de José Julio Romero y es algo muy similar de alguien que nos puso en anónimo. ¿Cuál cree que sería una buena estrategia para las empresas ubicadas en el sur para volvernos, ya se me fue, perdóname, para volvernos más competitivos, entiendo, déjame volverla. ¿Cuál cree que sería una buena estrategia para las empresas ubicadas en el sur para volvernos más importantes en el mercado de exportación? Y la otra era un poco del sureste, ¿no? Sí, lo primero es, las empresas en el sur de México tienen que descubrir su propia vocación. O sea, esta idea que tienen algunas personas de que vamos a tener líneas de ensamble para el sector de autopartes en el sur de México, pues yo les deseo mucho éxito, pero no va a suceder. El sur de México tiene que encontrar su propia vocación. Yo creo que la vocación del sur de México está en 3 o 4 sectores. El primero de ellos es la manufactura ligera. O sea, por ejemplo, las costureras en Chiapas confeccionan prendas preciosas de altísima calidad, de diseños realmente muy ambiciosos y que tienen mucho éxito. Pero el problema que tienen las costureras en Chiapas es que solamente tienen una disponibilidad muy limitada de hilos, una disponibilidad muy limitada de telas. Si tú les das a las costureras de Chiapas o a los artesanos de Oaxaca todo tipo de arcillas para la fabricación de cerámica o de vajillas o de
todo tipo de telas, todo tipo de avíos para la confección, vas a ver el tipo de productos que se van a producir en el sur de México y se van a exportar al mundo. Para eso se requiere un cambio en la ley y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el TEMEC, para flexibilizar la regla de origen en el sector textil y confección. Entonces yo creo que ahí se requiere una agenda de cabildeo con el presidente de la República para que en el sur de México le digan, señor presidente, nosotros queremos que las mujeres indígenas de Chiapas que hacen prendas de vestir tengan acceso a los mejores insumos del mundo a precios competitivos. Entonces, lo primero es encontrar tu vocación y tener acceso a los insumos. Lo segundo que requieres, o sea, eso es en manufactura ligera. Lo segundo es, dedícate a lo que eres bueno. O sea, lo que es bueno, por ejemplo, Oaxaca, es la gastronomía. La gastronomía oaxaqueña es de primer nivel en el mundo. O sea, vamos a invertir tremendamente para convertirnos no solamente en proveedores de productos agropecuarios, Estados Unidos o al resto de México, sino que Oaxaca sea parte de la cocina de América del Norte, donde se diseñen las recetas y se cocinen los platillos que luego vas a tener que poner de una manera industrial para poder exportarlos, ¿no? Lo mismo en toda la manufactura de cuero. El cuero que existe en el sur de México no es muy bueno porque hay mucha garrapata. Entonces necesitas acceso a cuero sin garrapata para poder hacer productos de cuero de marroquinería, de alta calidad y de alto valor agregado. Y el otro aspecto donde hay un potencial tremendo en el sur de México es el sector agropecuario. O sea, toda la costa del Atlántico en el Golfo de México es altamente productiva, ¿no? Ahí se produce muchísima piña, muchísimo limón, muchísimo toronja, que se vende en México y se exporta. Pero en toda la costa del Soconusco en Chiapas, de Oaxaca, entre Pinotepa Nacional y Huatulco, y en Guerrero, entre Pinotepa Nacional y Acapulco, tiene un potencial agropecuario tremendamente grande para la producción y empacamiento de carne, para la producción de limón, de papaya, de agua de coco, por supuesto, y de muchos otros productos agropecuarios de alto valor agregado que se pueden exportar a la costa este de Estados Unidos a través del Golfo de México y desplazar la producción que viene de Florida o que viene de América del Sur. México es mucho más competitivo. La vocación de esa parte de México es de ese tipo. Y la última cosa en la que debe especializarse el sur de México, no he mencionado electrónicos ni automóviles, porque creo que esa no es la vocación, es el turismo médico. El turismo médico puede ser una especialidad muy importante en todo el estado de Yucatán. La Universidad de Yucatán, la Facultad de Medicina es buenísima. La Anáhuac tiene facultades de medicina muy buenas también. Habría que convencer a la Anáhuac, si no lo tiene ya, que abra una gran facultad de medicina en la península de Yucatán y ofrecer turismo médico de largo plazo para tratamientos hospitalarios, y eso genera una calidad de trabajo y una cantidad de trabajo tremendamente grande para el sector servicios, que es donde las mujeres y hombres del sur de México pueden tener muchísimo éxito, desde mi punto de vista. Buenísimo. Nos vamos, yo creo que con la última pregunta. Última. Para que ya nos vayamos a descansar. Reitero, perdón, literalmente tenemos aquí 40 preguntas y por eso cuando se me pierden es porque me siguen llegando, pero vamos a irnos con la de Juan Erdman y nos dice, entre China e India tienen más de 3 billones de humanos. México apenas tiene arriba de 120 millones. México no tiene posibilidad de absorber un porcentaje significativo de lo que se hace en China y en algún momento nos vamos a saturar. ¿No es muy riesgosa la apuesta que se hace hacia el nearshoring? Bueno, obviamente no podemos sustituir a China y a la India, ¿no? O sea, no tenemos el tamaño, pero no se requiere, Suiza es un país muy chico y es altamente exitoso. Efectivamente, esta idea de saturarse, corremos el riesgo de tener éxito, pero yo creo que es un riesgo que vale la pena correr. O sea, el día que estemos saturados de chamba,
yo tengo una pyme, somos una consultora. Cuando un cliente nos dice, oye, ¿tú crees que tú podrías ayudarme en tal cosa? Nunca le decimos que no. O sea, nosotros encontramos la manera de ver cómo podemos ayudar con una necesidad que tiene un cliente. Entonces, si un día nos saturan con órdenes de compra, de que quieren comprar cosas hechas en México o bienes y servicios manufacturados aquí, pues es cosa de encontrar cómo hacerle. Y cuando no podamos hacerlo solos, porque no tenemos suficientes recursos, pues México puede tener alianzas en América Central, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, incluso en Asia, para hacerlo conjuntamente, de la misma manera que un despacho, cuando nos llegan solicitudes de trabajo que no podemos manejar, pues nos expandimos temporalmente para poder darle el servicio que requiere el cliente. Entonces, la saturación, o sea, ojalá tuviéramos el problema de tener demasiadas solicitudes para México. O sea, el punto es este. Si nosotros tomamos en serio esto, como decía Donald Trump, nos vamos a cansar de tener éxito. Eh, y México tiene un potencial tremendo, pero tenemos que creérnoslo, porque el problema que tenemos en México es que muchas veces pensamos que esto es una cosa teórica, y bueno, yo los invito a ver el Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León, en sus cifras de pobreza, salió que el 1.2% de los neoloneses está en pobreza extrema. En Chiapas está en pobreza en más del 60% de la gente. Entonces, sí se puede, pero se requiere todas esas condiciones y ojalá tuviéramos ese problema de tener éxito, ¿no? Vimos un éxito tremendo, por cierto, el fin de semana en Francia. México, un mexicano, Isaac del Toro, ganó el Tour de Francia para menores de 23 años. Y bueno, ahí te das cuenta que sin cero apoyo del gobierno, cero, que sí se puede, que los mexicanos cuando se ponen como una meta ambiciosa, se puede dar y que en el fondo no te saturas si sabes manejar las cosas inteligentemente y cuando te saturas pues empiezas a escoger y cada vez escoges cosas que tengan mayor valor agregado. O sea, hay cosas que vamos a algún día dejar de hacer porque no generan suficiente valor y esas las vamos a comprar. Claro, pues nos podemos quedar aquí, repito, toda la noche, pero muchísimas gracias por la aportación. Entre otras de las preguntas, hay bastantes en donde dicen que gracias por la plática, que en verdad están súper agradecidos con todos los conocimientos que nos compartiste. Y creo que no nos queda nada más. Car, te cedo la palabra a ti. Pues igual, muchísimas gracias, doctor Luis de la Calle. Encantados de tenerlo el día de hoy.